¿Es usted don Ramón Font? Correcto. Los datos de identidad que constan en su DNI son correctos, ¿verdad? Están actualizados. Sí. ¿Ha estado usted alguna vez procesado o investigado a alguna causa penal? Por un juicio de faltas. ¿Qué faltas se le imputaba? Pues creo que eran lesiones, se decía. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? Pues las propias de mi cargo. Yo soy portavoz nacional del sindicato mayoritario de maestros y pues tenemos con las entidades de la sociedad civil tenemos una buena relación con los partidos que están aquí representados, que ocupan el gobierno. Pues pasado mañana les convocamos una huelga de maestros. Ya sabe que está obligado a decir la verdad. De lo contrario, puede incurrir en un delito de falso testimonio. Sí. ¿Lo jura o lo promete? Lo juro. Bien, pues ahora, si es tan amable, responde a las preguntas del señor Segreis, que es quien asume la defensa del señor Cuixart y la ha propuesto como testigo. Ya sabe que tiene que dirigir las respuestas, don Ramón, al micrófono. Dirigir al micrófono, eso es. Pues con la venida de la sala, buenos días. Buenos días. Y ha explicado usted la profesión que tiene en estos momentos, el cargo que desempeña. ¿Puede indicar usted al tribunal cuál es el nombre del sindicato del que usted es portavoz nacional? Es usted que estés IAC. En otoño del año 2017 tuvo lugar una iniciativa que aparece en el escrito de acusación y que es objeto de este juicio, llamada Escoles Obertes, en la semana previa al referéndum del 1 de octubre. ¿Qué relación tenía su sindicato con la iniciativa Escoles Obertes? Pues, lógicamente, era una iniciativa de la comunidad educativa y estábamos ahí pues muchas entidades que coincidimos en distintas plataformas, en el marco unitario de la comunidad educativa, en Som Escola, y tenemos una relación pues fluida en lo que concierne a todos los temas educativos y participábamos como una entidad más en Escoles Obertes junto con otras de la comunidad educativa. ¿Òmnium Cultural formaba parte también de esta iniciativa o qué relación concreta tenía Òmnium Cultural con la iniciativa Escoles Obertes? Bueno, Òmnium Cultural tiene relación con el movimiento educativo porque incluso durante el franquismo pues hacían clases de catalán cuando estaba prohibido en el colegio y lógicamente también nuestro sindicato pues se fundó en los años 70 y tiene también, pues hizo una lucha, una reivindicación porque el catalán fuera la lengua en la escuela y desde entonces pues tenemos relación con Òmnium y Òmnium participa en el movimiento educativo pues desde ese aspecto, forma parte de Som Escola y también estaba en Escoles Obertes. ¿En qué momento concreto aparece Escoles Obertes y cuál era el objetivo de esa plataforma? Pues fue bastante rápido, aparece en los días últimos de septiembre y el objetivo de Escoles Obertes pues era justamente, claro, no engañamos a nadie, ¿no? El nombre es muy claro, Escoles Obertes en catalán significa escuelas abiertas y lo que no concibíamos era que centros educativos que para nosotros son como templos de la cultura y templos de la democracia, permanecieran cerrados en ningún caso por ninguna decisión de ninguno de los tres poderes del Estado y nosotros pues lo que hicimos fue reivindicar nuestro derecho a usar las escuelas como lo hacemos habitualmente, de forma lúdica, festiva, pacífica y cómo no, también reivindicativa. El tema de los encierros en las escuelas es una forma de reivindicación, de lucha histórica, no solo en Cataluña, también en el resto del Estado. Les invito a que vean el hashtag 25A Toma tu Centro, que fue el 25 de abril de 2013.
Otra pregunta o encauce el interrogatorio para que no haya una invitación al tribunal para que consultemos un hashtag. De las respuestas que he dado, me gustaría a usted que le voy a pedir precisión en dos cuestiones muy concretas. En cuanto al papel de Òmnium Cultural en escuelas obertas, usted ha dicho que Òmnium Cultural participó de esa iniciativa. Concrétenos, por favor, concretamente cuál es la aportación de Òmnium Cultural a esa iniciativa. Pues, a ver, no era una aportación especial más que la de ninguna otra entidad. Pues compartíamos un objetivo, que era el de abrir los colegios, y estaba ahí, se presentó públicamente pues para que todo el mundo viera que la comunidad educativa pues iba a abrir los colegios ese fin de semana, como efectivamente pasó. Vale. Y cuando usted habla de abrir los colegios, y ha hablado usted concretamente también de los encierros, ¿qué es lo que preveyeron ustedes para el fin de semana del 1 de octubre como escuelas abiertas, como actuación concreta en los colegios electorales? Pues llamamos a realizar actividades lúdico-festivas, reivindicativas también, como les decía. El tema de la reivindicación en los encierros, pues mire, sin ir más lejos, yo dormí el 8 de febrero de este año en la escuela, ¿cómo se llama?, Montseny, de Vallcarca, pues porque estábamos en la semana de lucha de los trabajadores y trabajadoras de las comarcas de Barcelona. Señor Font, discúlpeme, en relación al fin de semana concreto del 1 de octubre, ¿esta iniciativa la presentan ustedes el 27 de septiembre? ¿Es posible? Sí, recuerdo que fue el 27 de septiembre. En ese momento, ¿recuerda usted si por parte de Fiscalía se había dado alguna instrucción o si por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya se había dictado alguna resolución al respecto de la apertura de los colegios electorales? Bueno, claro, no solo lo recuerdo, sino que justamente se crea por eso, escuelas abiertas, si no, no tendría sentido. Si el 1 de octubre hubiéramos podido ejercer el derecho a la autodeterminación, escuelas abiertas no hubiera tenido sentido de ser. La razón de ser de escuelas abiertas era justamente pues abrir los colegios en un proceso que nosotros entendíamos que era legítimo y por parte de un poder del Estado se deslegitimó. Entonces nosotros pues ejercimos no solo nuestro derecho a la autodeterminación, sino también a la manifestación y a la reivindicación pacífica y no violenta. Siempre llamamos a eso, a una... Eso le iba a preguntar, ¿con qué medios ustedes proponían estar en los colegios electorales durante el fin de semana del 1 de octubre? ¿Con qué instrumentos y mediante qué mecanismos? Claro, en una movilización de ese tipo, recuerdo que me llamaban periodistas y me decían, oye, ¿dónde tengo que ir? Claro, yo les decía, pues es que hoy no es donde tengo que ir, hoy puedes ir a donde quieras, porque esta movilización no es una concentración de personas en un sitio concreto, es una movilización descentralizada y cualquiera puede imaginar lo que una movilización descentralizada da de sí. Es evidente que ahí surgieron pues propuestas imaginativas, chocolatadas, conciertos, recitales de poesía, bailes, pues, debates, todo lo que uno no puede llegar a imaginar. En esas, digamos, actividades, en el desarrollo de esos encierros en los colegios electorales, ¿participó únicamente el sindicato de maestros o participaron también otros actores de la comunidad educativa? Bueno, el sindicato de maestros, ustedes supongo que se refiere a nosotros, pero también estaba Comisiones Obreras, estaba UGT, había más sindicatos, había más asociaciones de familias, ¿no?, que fueron lógicamente imprescindibles en el tema. Pues, de hecho, pedagógicamente la institución siempre intenta reducir la distancia entre el alumnado y lo que sería la institución, pues para que el proceso de aprendizaje sea como más natural, ¿no? Y las familias e incluso los estudiantes, recuerdo también esos días, asociaciones de estudiantes y colectivos de estudiantes, pues participaron en ese proceso, lo que viene a llamarse la comunidad educativa. Vayamos ahora al 20 de septiembre. Señor Font, ¿usted estuvo presente el 20 de septiembre en la Consellería de Economía? El 20 de septiembre fui de buena mañana a
a la Consellería de Economía, convocado por mi sindicato, y aquí cuando digo mi sindicato digo en un término más amplio que sería la Intersindical Alternativa de Cataluña, y fuimos con banderas, unas cuantas, la gente que estaba por la sede esa mañana, y fuimos rápidamente, convocamos por Twitter para que la gente fuera allí a protestar, que era lo que hacíamos, contra lo que pensábamos que era pues una represión de nuestro derecho legítimo a la autodeterminación. Hay una cosa que me gustaría dejar clara por lo que yo vi, oí y entendí en ese día, es que en ningún momento se iba a ir a retener a nadie, ni se pensó por parte de nadie de los que convocábamos. Yo soy una persona que he ido a muchos sitios, nunca me gusta ir a un sitio sin conocer el objetivo, y me gusta hablar con la gente, y yo en ningún momento vi que alguien fuera ahí a retener autoridades judiciales, a secuestrar, a coartar, a privar de movimientos. Eso, lo único que íbamos a hacer es lo que hemos hecho infinitud de veces, íbamos a manifestarnos. Era una manifestación pacífica, reivindicativa, que unos pueden compartir, lógicamente, otros no, en eso se basa la democracia. Pero en ningún momento, disculpe, en ningún momento la intención de los manifestantes era retener a nadie, coartar la libertad de nadie, era simplemente ejercer nuestra propia libertad, nuestro derecho a la manifestación, y a algo que fue compartido por la sociedad catalana, que era que se pensaba que, y de hecho era así, y más tarde se demostraría, que se estaban interviniendo en nuestras instituciones. Concretamente, ¿hasta qué momento estuvo usted presente en la manifestación de la Consellería? Pues, claro, eso cuesta decir un poco, porque luego estaba viendo en directo, que no es lo mismo que ver un vídeo, en casa, cenando, cómo el señor Sánchez y el señor Cuixart se subían al coche, y a mí no me quedó ninguna duda en absoluto de que estaban enviando a la gente a su casa, que estaban colaborando con las autoridades. Eso es lo que me quedó clarísimo ese día. Si te quiero que eso lo aclare luego. El letrado me ha preguntado qué tiempo estuvo allí presente. Lo que interesa no es lo que vio en la tele, sino lo que usted percibió. Sí, yo decía... Es lo que le ha preguntado. Sí, gracias. Yo, claro, lo que ve en la tele en directo no es lo mismo que lo que ve en un documental o en un vídeo. Eso sí que, o sea, un poco presente estás cuando ves un directo, pero de la concentración de allí, de economía, pues yo me fui al mediodía porque había un acto de la sociedad civil en Sant Jaume, y yo participaba de manera pasiva aquel día, y luego fui a Arenys a hacer una charla, que aquel día se suspendieron todas las charlas, pero justo la de Arenys se mantuvo. Durante el tiempo en el que usted estuvo en la Consellería de Economía, ¿vio en algún momento a algún ciudadano o manifestante a relacionarse de forma violenta o agresiva con los agentes de la autoridad que había allí, fueran del Cuerpo de Mossos d'Esquadra o de la Guardia Civil? Eso, a mí me sorprende la pregunta, porque parece que quiera confundir. A las manifestaciones nosotros no vamos a hacer nada violento. Siempre, todas las manifestaciones que hemos... Aparte de la que fuera concretamente su voluntad y su objetivo en ese momento, yo le pregunto por lo que usted vio en ese lugar, si vio en algún momento algún ciudadano o manifestante tener una actitud agresiva, violenta, coactiva en cuanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo, si hubiera visto eso, hubiera sido el primero en llamar la atención a las personas que no hubieran representado de ninguna manera a la totalidad de manifestantes que estábamos ahí concentrados en economía. Finalmente, ¿usted fue a votar el 1 de octubre? Sí. ¿En qué colegio electoral votó usted? Yo soy de Calella, del Maresma, y voté en el colegio pues, donde me toca votar siempre, que era lo que pasaba ese día, que todo el mundo sabía dónde tenía que ir a votar, pues porque se dijo que los colegios eran los mismos, y yo voto normalmente en la biblioteca de Calella. En Calella, precisamente, pues los colegios electorales, hay dos que sí que son colegios electorales, escuelas, hablo ahora,
y son dos privadas concertadas y aquel día recuerdo que solo se votó en una, que era en la Escuela Tía, pero no es mi colegio, yo voté en la biblioteca. En el momento en el que usted fue a votar, ¿era consciente de que existía esa prohibición específica y concreta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación a la celebración del referéndum? Bueno, era consciente de que se prohibía el referéndum, pero también era consciente de que no se prohibía ir a votar y nosotros íbamos a votar. Si se hubiera prohibido ir a votar, hubiera ido a votar igualmente, eso también lo tengo que decir. Pero creo que las prohibiciones creo que se iban más encaminadas a la organización. Finalmente, el 3 de octubre hubo en Cataluña una huelga general y un parón de país. ¿Su sindicato fue convocante de la huelga general o del parón de país? Nuestro sindicato, ahí el 3 de octubre, pues existía una cosa que se llamaba Taula per la Democràcia, que es Mesa por la Democracia, ¿no? Donde mi sindicato estaba como observador ahí, la IAC, la Intersindical Alternativa de Cataluña, pero la Intersindical Alternativa de Cataluña, que es donde el sindicato de educación al que pertenezco, que es usted que estés, forma parte, convocaba la huelga general, también la convocaba CGT, la convocaba Intersindical CSC y la convocaba la COS. Don Raúl, sé que lo que le ha preguntado el letrado es si su sindicato apoyaba esa huelga. Exclusivamente eso, se puede contestar incluso con un monosílabo. Yo creo que la pregunta era si apoyaba la huelga. Sí. Bueno, la convocaba, puedo decirlo, porque una cosa es apoyarla y la otra es convocarla. Y ahora sí la última cuestión. Entre esos 4 sindicatos convocantes, ¿había sindicatos que eran independentistas y sindicatos no independentistas? Yo creo que lo que independentista, diría que lo que se dice independentista, había un sindicato de los 4 convocantes. No, dos, podríamos decir 2, sí. Muchísimas gracias, no hay más preguntas. Muchas gracias. Sí, adelante. Este es un tribunal. Una pregunta solo. ¿Usted recibió, para la referéndum del 1 de octubre, recibió alguna tarjeta censal o algún documento similar que le indicara dónde tenía que votar? Pues no lo recuerdo, la verdad. Recibo tanto últimamente cada vez en miembro. No más. Muchísimas gracias, señor Rivera. Responda si el Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta a lo que le planteamos. Con la venia, excelentísimo señor. ¿Recuerda usted si hubo algún acto de presentación pública de la iniciativa Escoles Obertas? Sí. ¿Dónde se produjo ese acto? En la sede de Òmnium Cultural. ¿Intervenía también la ANC en esta iniciativa? Pues ese Escolas Obertas. Estaba también la ANC como una de las entidades que lo formaban. Es que había muchas entidades. La ANC tiene una sectorial de educación. O sea, lo de la ANC puede ser que estuviera, no lo recuerdo. Sinceramente no lo recuerdo. En ese acto se presentó algún manifiesto, ¿lo recuerda? Sí. ¿Sabe el título de ese manifiesto? Pues la verdad que no. ¿Puede ser domingo abriremos las escuelas para el referéndum? Pues seguro, eso sí que lo puede ser ese, porque era la idea. Escolas Obertas tenía relación directa con el 1 de octubre, es decir, con el referéndum del 1 de octubre. Por supuesto. ¿Usted recuerda si dieron algún tipo de instrucciones sobre cómo actuar en los colegios? Escolas Obertas dio instrucciones, repartió instrucciones sobre cómo actuar. Bueno, yo recuerdo que siempre se decía que fuera de forma pacífica, lúdica, reivindicativa, no violenta. Eso sí que lo recuerdo. ¿Esas instrucciones se publicaban, se difundían, eran verbales? ¿Cómo eran? Bueno, yo mismo las decía. Estaba ejerciendo de facto de portavoz y decíamos que la gente fuera a las escuelas a defender sus derechos, a reivindicar, a manifestarse, y entendemos que en una democracia eso es legítimo. ¿Recuerda si entre esas instrucciones se decía que siempre hubiera gente dentro y alrededor del recinto, que lo ideal sería un 10% del censo en colegios mayores
y 100 personas en colegios pequeños, ¿formaba parte eso que le he dicho de las instrucciones? Pues yo ese detalle no lo recuerdo ni creo que ¿Se pudiera mucho. daba en las instrucciones un número de personas conveniente para estar en los colegios? No sé si alguien dijo eso, yo no lo hablé con nadie, ni sé si se dijo. No entiendo por qué eran 100 y no 200, cuando en las escuelas que estuve yo eran bastante más de 100 las personas que había en los centros educativos. ¿Recuerdas si fue el señor Cuixart quien dio el pistoletazo de salida al señalar que el día 29, a partir de esta tarde, todos a las escuelas? Con un pistoletazo, dice. Bueno, es una manera de señalar que era el que dio el inicio de esa campaña de ocupación de los colegios durante el fin de semana. No. ¿No fue él? No. ¿Recuerda que dijo esas palabras? ¿No las recuerda? Hombre, usted me ha hablado del acto de presentación y fue el 27 de... No, digo el 29. Si el 29... Hombre, pero entonces eso no es lo que sucedió. Usted me está diciendo el pistoletazo de salida, ahora he entendido lo que quería decir. El pistoletazo de salida se dio el 27 de septiembre y el señor Cuixart allí no estaba. Allí estaba yo y el señor Cuixart no estaba. Bueno, ¿y recuerda usted unas declaraciones del señor Cuixart, que es por lo que le estoy preguntando, el día 29, diciendo que esta tarde todos a las escuelas? Recuerdo a mucha gente diciendo eso, no solo al señor Cuixart, yo mismo, todo mi sindicato, federaciones de padres, estudiantes, estaba pues la sociedad civil organizada, mucha gente dijo eso. Si tenemos que decir la lista de todos los que dijeron ese día, de aquí no salimos. ¿Y todas esas instrucciones cómo se difundían? ¿Por algún medio? ¿Por algún canal? Pues ya le digo que yo era un medio para difundirlas. ¿Pero lo hacía a través de WhatsApp, a través de Twitter? ¿Cómo hacían eso? Pues lo más rápido, no nos engañemos. A lo mejor no es lo más rápido, pero lo más efectivo son los medios de comunicación de masas y intentamos utilizar esos medios en la medida que pudimos. Yo, una cosa que no me imaginaba nunca, a mí me entrevistó incluso el New York Times. Yo cuando empecé a ser maestro no pensaba que acabaría entrevistado por el New York Times, la verdad. Pues gracias, no hay más preguntas. Muchas gracias. ¿La abogacía le estaba haciendo alguna pregunta? Sí, con la venia, excelentísimo presidente. Buenos días. Cuando dice usted que participó toda la comunidad educativa, le pregunto, cuando organizaban estas actividades, ¿solicitaban autorización para utilizar los centros a los directores de los centros, a los titulares? Buenos días, disculpe que les dé la espalda, me han dicho que enfoque Sí, al micrófono. Pues la pregunta, ¿me la puede repetir, por favor? Sí, cuando ustedes estaban organizando todas estas actividades, que era precisamente por estos actos de comunicación público y notorio, ¿a qué estaban orientadas? ¿Solicitaban autorización para la utilización de los centros a sus titulares? A los titulares de los centros. Pero es que, a ver, el titular de los centros es... en los institutos, la Generalitat. De hecho, en los centros de lo que es el espacio, las escuelas son de los ayuntamientos y luego están un montón, a mi juicio demasiados, pues colegios privados concertados en Cataluña. No sé a cuáles de ellos se está refiriendo. A todos. Cuando iban a disponer de espacios que no eran suyos, sino que eran de cualesquiera fueran los titulares de los centros, ustedes se dirigían a ellos para solicitar que les autorizaran la ocupación de los centros, interrumpida desde la tarde del viernes hasta la madrugada mañana del día 1. Pues esa pregunta creo que también confunde, porque usted ha dicho la palabra ocupación y yo creo que la palabra ocupación nadie, absolutamente nadie de escuelas obertas la utilizó. No sé por qué usted la utiliza. Bueno, No, mire, más allá del matiz que usted quiera hacer sobre las preguntas que le haga la abogada del Estado, hay una cosa que es fundamental. Ella le ha preguntado que si ustedes se dirigieron a los titulares de los centros para permitir, ella ha utilizado el término ocupación, aunque ese término no le gusta, lo que era el desarrollo de esas actividades. De lo que se trata fundamentalmente es que usted responda a esa pregunta. Usted ha diversificado, unos son del Ayuntamiento, otros son de la Generalitat y otros, según su criterio, son demasiados, pero de naturaleza privada. La pregunta es,
ustedes se dirigieron a los titulares para el desarrollo de esas actividades. Se puede contestar con un monosílabo. Antes le he explicado al abogado de la defensa. Sí, pero ahora está interrogando la abogada del Estado. Entonces, ahora se lo tiene que explicar a la abogada del Estado. ¿Es tan amable? Sí. Yo le he reiterado la pregunta. Esto es muy sencillo. Se formula una pregunta, la pregunta se declara pertinente y usted responde. Sí, pero tiene que ser con un monosílabo. Discúlpeme. ¿Es necesariamente con un monosílabo la respuesta? No. Si usted quiere introducir cualquier matiz, por supuesto que puede introducirlo. No entremos en el debate sobre el significado. No, la voy a responder. No se preocupe que la voy a responder. Lo que le decía antes es que la distancia... Disculpen si he hecho alguna cosa que no sea... No hay ningún problema. Me lo dice. No hay ningún problema. Siga, por favor, De acuerdo. con toda tranquilidad. Muy bien. A ver, en pedagogía, pues desde hace muchos años ya hay una manera de reducir la distancia entre el alumno y la institución y eso mejora el aprendizaje. Eso hace que la comunidad educativa participe y se tome como suya a la escuela. Don Ramón, en eso estamos todos de acuerdo. Muy bien, pues me En eso alegro. estamos de acuerdo. Pero es que todavía no ha contestado la pregunta que le ha formulado. Y una vez que la conteste, hace los matices. Pero, Sí. por favor, conteste usted a esa Le pregunta. rogaría que sí que me contestara con un monosílabo y luego ya si quiere desarrolle. Pero que empecemos la Por respuesta, favor. por favor. Quiero un monosílabo, entonces. Quiero que usted responda a las preguntas de la abogacía del Sí, Estado. pero Y si aquí es que no las- podemos estar perdiendo el tiempo, Perdone. porque esto tiene consecuencias legales si usted nos hace perder el tiempo. De ahí que usted va ahora a responder. Si lo quiere responder con un monosílabo y luego matizarlo, lo matiza. Pero hablarnos de la proximidad de la comunidad educativa con el alumno no tiene ningún sentido. Por favor, responda. Entonces, aclararé como usted me indica. El monosílabo sería no. Y la matización es que nosotros frecuentemente, pues en multitud de actividades, toda la comunidad educativa abrimos el centro sin permiso. Muy bien, ya tiene la respuesta. Formula otra pregunta. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. Muchas gracias. La Acción Popular tiene una pregunta. Sí, con la venia. Entre los objetivos de la movilización de escuelas abiertas el 1 de octubre se trató y se fijó específicamente el impedir la actuación policial en los centros de votación. Vamos a ver. Nosotros no hacemos nunca movilizaciones para impedir la actuación de la policía. Eso a nosotros no nos motiva. Le voy a decir que no nos motiva. Cualquier manifestación que hacemos, pues en algunos casos, pues la policía han habido negociaciones de que si una manifestación tiene que pasar por ahí, que si tiene que pasar por allá, pero en ningún momento el objetivo de Escolas Obertas era impedir la acción de la policía. O sea, no. La respuesta es no. No hay más preguntas, gracias. Muchísimas gracias. Don Ramón, hemos terminado. Ahora le gracias. doy el DNI y ya se puede marchar. Muchísimas gracias. Disculpe, ¿me permite Claro, quedarme señor. en la sala? Por supuesto. Muchas Está usted gracias. invitado.